Mis padres se fueron a Italia con mis hermanos. Solo familia, escribió mamá. A mí no me invitaron, pero a mi tarjeta corporativa sí. 6 boletos de primera clase, 2 suites y una cuenta de vino de $11.500. Revertí cada uno de los pagos. A las 6:03 de la mañana, mi teléfono se iluminó. 27 llamadas perdidas. Me desperté con el mensaje de texto a las 5:17 de la madrugada. Solo familia. Eso fue todo lo que mi mamá escribió, debajo de una foto de ellos sonriendo en la sala VIP Delta One en el JFK. Recuerdo haberme sentado de golpe en la cama, como si acabara de escuchar un disparo. 6 personas al frente y en el centro sosteniendo copas de champán. Mi mamá, mi papá, mis 2 hermanas, mi hermano y su esposa. Y detrás de ellos, el letrero de la puerta de embarque, Roma, Ita Airways. Embarcando ahora. No me etiquetaron. No me mencionaron. No me invitaron. Me quedé mirando la foto durante un minuto entero, simplemente dejando que las palabras calaran. Luego revisé el chat grupal con mi mamá y mis hermanas. Silencio sin mensajes, ni siquiera una excusa falsa, nada más que una enorme bofetada en toda la cara. Se me revolvió el estómago, y no porque me dejaran fuera. Esa parte ya la había sentido antes, pero esta vez, se llevaron mi tarjeta, la corporativa, la que abrí para mi negocio de consultoría. La misma que les dije que era solo para emergencias, y únicamente porque el asesor financiero dijo que ayudaría a agilizar el fideicomiso que habíamos establecido. Puse a mis 2 padres en la cuenta. Dijeron que eso los hacía sentir con más control. Les gustaba la idea de tener acceso, en caso de que algo me pasara. Fui demasiado generosa. Demasiado generosa. Para las 5:24 de la madrugada, ya estaba revisando los cargos. 6 vuelos de ida y vuelta en primera clase. 2 suites conectadas en el Hasle con vista a la Plaza de España. Es el tipo de lugar que te envía champán a la habitación, solo por respirar. Luego llegaron las reservas de restaurantes. La Pérgola, Broli. Un menú de degustación en Florencia. Un paquete de vino y yate en la costa amalfitana. Alquileres de autos, choferes privados, compras en Milán y luego, la cuenta del vino. Ese fue el insulto final. $11.537.48. En una sola noche. ¿Quién gasta $11.000 en vino un martes? Ellos lo hicieron con mi dinero, con mi tarjeta, mientras yo seguía con mi sudadera, bebiendo café rancio en mi escritorio, trabajando horas extras para ayudar a pagar la hipoteca de mis padres del año pasado. No lloré. Ni siquiera me enojé al principio. Me quedé helada. Comencé a leer cada confirmación de reserva. Cada cena, cada hotel, cada día de spa. Ni siquiera habían intentado ser sutiles. Todo estaba a mi nombre. Mi correo electrónico era el contacto principal para la mayoría de las cosas. Como si pensaran que simplemente lo dejaría pasar. Como si creyeran que era demasiado blanda, demasiado leal, demasiado agradecida como para defenderme. Eso fue lo que me quebró. Llamé primero a Amex, les dije que necesitaba una revisión completa de los cargos en la tarjeta corporativa. Marqué todo como no autorizado. Luego comencé a atacar las reservas. La aerolínea fue fácil. Todavía estaban en pleno vuelo, así que cancelé sus boletos de regreso. El hotel. Llamé y dije que la reserva había sido comprometida. Les di un código de cancelación tan limpio, que probablemente pareció un trabajo interno. Cada chofer, cada tour, cada cena, todo cancelado. Dejé la cuenta del vino a propósito. Para cuando aterrizaran en Roma, no tendrían hotel, ni itinerario, ni transporte, ni forma de volver. Y no tendrían ni idea de por qué. Las llamadas perdidas comenzaron a las 6:03 de la mañana. La primera de mamá, luego a Ivy, luego mi papá, y después mi hermano, 10 veces seguidas. 27 en total para las 6:45. No contesté. No respondí los mensajes. Simplemente observé cómo las notificaciones se acumulaban, como una avalancha en cámara lenta. Luego a las 7:12 de la mañana, Ivy envió un mensaje de voz.
Susurraba, como si alguien hubiera muerto. Dijo que el hotel no los dejaba registrarse. Dijo que sus maletas estaban encerradas en el vestíbulo. Dijo que mamá estaba perdiendo el control. Dijo, papá sigue intentando usar la tarjeta pero la rechazan. Y entonces llegó la parte que me hizo sonreír. No sabemos qué está pasando, pero dicen que todo fue revertido. La tarjeta ha sido cancelada. Sin disculpas, sin explicaciones, solo pánico. Dejé mi teléfono y abrí mi computadora portátil. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era solo el principio. No respondí ese día. Ni a las llamadas ni a los mensajes, ni siquiera al correo electrónico titulado Urgente, familia varada, que mi hermano envió desde su dirección de trabajo, como si se tratara de una situación de rehenes. Simplemente observé cómo todo se desmoronaba, desde miles de kilómetros de distancia. Para esa noche Ivy fue la primera en quebrarse. Me envió una nota de voz alrededor de las 10:48 de la noche. Su voz era débil y errática. Dijo que estaban atrapados en la calle sin hotel, sin transporte, y con todas sus maletas encerradas detrás de una recepción que ni siquiera les abría la puerta. Dijo que el personal los trataba como criminales, que un hombre de traje los había escoltado fuera y les había dicho que la reserva ya no existía. Ni siquiera habían logrado salir de Roma todavía. Su servicio de auto se había ido. Los pases de la ciudad prepagados cancelados. El itinerario de cenas de lujo que encontré en el correo de mamá, cancelado y reembolsado. Me tomé mi tiempo con ese. Incluso contacté al guía turístico que se suponía que conocerían al día siguiente en la Toscana, y le ofrecí el doble de su tarifa si confirmaba que sus nombres habían sido eliminados de la lista de invitados. Él estaba encantado. Dijo que de todos modos eran clientes muy exigentes. Por la mañana el tono cambió por completo. Esta vez fue mamá. Envió un mensaje de 5 párrafos que intentaba sonar como una disculpa, pero en realidad era solo un sermón envuelto en palabras suaves. Dijo que no pretendían excluirme, que asumieron que estaba demasiado ocupada, demasiado enfocada en mi carrera, demasiado independiente como para querer un gran viaje familiar. Dijo que de todas formas habría odiado todo el caos, y terminó con una frase que me hizo apretar la mandíbula. Simplemente no pensamos que te importaría compartir un poquito. Un poquito. Billetes de primera clase, hoteles de lujo, catas de vino de miles de dólares. Eso era un poquito. Lo leí 2 veces, luego lo borré. Para el mediodía, lo llevé al siguiente nivel. Contacté a Ita Airways de nuevo y reporté una posible brecha de seguridad vinculada a las reservas de vuelo. Les dije que alguien podría haber accedido al itinerario usando información interna. Fue entonces cuando descubrí que ya habían intentado reprogramar sus vuelos de regreso. No era una sorpresa. Sus vacaciones se habían convertido en una pesadilla logística en 24 horas. Lástima que yo ya había anulado los boletos. Luego vino la cuenta del vino. Esa nunca la cancelé. Quería que la sintieran. En su lugar, llamé al restaurante y pedí una lista detallada de cada botella, cada copa, cada maridaje que ordenaron. Hice que se la enviaran por correo electrónico a todos los titulares de la cuenta corporativa, a mí y a mi padre. Él recibió un PDF de 9 páginas, detallando una noche de bebida extravagante y caviar, mientras su hija mayor se quedaba en casa respondiendo llamadas de clientes a medianoche. Me lo imaginé leyendo el precio de un Sassicaia de 1995, mientras intentaba averiguar si podía pagar el pasaje de tren a la siguiente ciudad. Más tarde ese día, recibí un mensaje del chofer de la Toscana que había reservado originalmente para su tour por los viñedos. Estaba confundido sobre por qué se canceló el viaje. Le dije la verdad, que no se presentaron, que ya no eran bienvenidos, que le pagaría el doble si me hacía un último favor. Le envié un PDF por correo electrónico. Él lo imprimió y lo entregó en un sobresellado al Hotel Boutique en Siena, a donde mi familia pensaba que se dirigía después. Dentro estaba su itinerario completo. Vuelos, confirmaciones de hotel, reservas de restaurantes, todo estampado con cancelado en letras rojas y mayúsculas. Lo recibieron justo después de ser rechazados de un Airbnb económico, a 2 barrios de distancia. Esa noche mi hermano intentó llamar de nuevo.
Dejó un mensaje de voz que decía: «Ok, esto se está saliendo de control. Necesitamos arreglarlo antes de que empeore». ¿Arreglarlo? Todavía pensaban que esto era un inconveniente temporal. Como si fuera a cansarme. Como si fuera a perdonar. Como si fuera la misma chica que pagó las clases de verano de Ivy y fingió no darse cuenta cuando mamá metió mano en el fideicomiso para pagar el préstamo de su auto. Aún no se habían dado cuenta. Esto ya no se trataba del dinero. Se habían llevado lo único que nunca pensé que tocarían, mi confianza. Y ahora iban a arrastrarse de vuelta a casa, arruinados, enojados y desesperados por culpar a alguien. Y yo estaría aquí mismo observando, esperando, planeando el siguiente movimiento. Duraron 5 días antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. El Instagram de Ivy se silenció después de publicar una selfie con filtro frente al Coliseo. La esposa de mi hermano, siempre la estratega, publicó una historia que decía: desintoxicación digital, con un emoji de la mano de la victoria. Como si estuvieran eligiendo el silencio. Pero la verdad era obvia. Se estaban desmoronando, y rápido. No los contacté. Dejé que el silencio se extendiera. Quería que lo sintieran. El 6º día mi papá envió el primer mensaje de texto. ¿Podemos hablar? Sin saludo, sin explicación, solo eso. Lo dejé en visto. 1 hora después, mamá siguió con un mensaje de voz. Intentó sonar tranquila, pero había pánico bajo la superficie. Dijo que las tarjetas no funcionaban, que la aerolínea no los ayudaba a volver a reservar, y que su hotel de respaldo se había negado a extender su estadía sin una tarjeta que funcionara. Seguía dando rodeos sobre lo obvio. Habían abusado de mi confianza, me habían traicionado, y esperaban que me hiciera la tonta y financiara su colapso. Todavía no podía decir las palabras «lo siento». Todavía pensaba que esto podría arreglarse con unas pocas líneas de chantaje emocional. Incluso dijo: «Pensamos que te importaría tanto». Ese fue el momento en que me di cuenta de que se había convencido a sí misma de que esto no era un robo. Que usar mi tarjeta corporativa para unas vacaciones de 5 cifras a las que ni siquiera fui invitada, era solo un favor que yo no sabía que estaba haciendo. Esa noche mi hermano dejó un mensaje de voz. Su tono era diferente, acusador. Me llamó fría. Dijo que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Dijo que estaba arruinando lo que quedaba de esta familia por un malentendido. No respondí. En cambio hice una llamada más, esta vez al equipo de fraudes de la compañía de tarjetas. Les conté todo, que sospechaba de un uso indebido a largo plazo, que mi nombre estaba en cargos que no había autorizado, que tenía documentación completa y recibos. No dudaron. Congelaron la cuenta, escalaron el caso y me dijeron que una revisión formal comenzaría esa semana. En ese momento todo colapsó para ellos. Vuelos bloqueados, hotel rechazado, reservas de restaurantes en la lista negra, sus tarjetas de crédito de respaldo comenzaron a fallar una por una. Estaban varados en Italia con un equipaje que no podían permitirse arrastrar a casa, y sin nadie a quien llamar, porque yo era la única que podía arreglarlo, y no iba a mover un dedo. 2 días después, recibí una alerta de Western Union. Alguien había intentado transferir dinero de Roma a Nueva York usando el nombre de mi padre y la dirección de facturación de mi tarjeta. Fue marcado y rechazado. Estaban desesperados. Finalmente respondí la llamada de Ivy al 9º día. Estaba llorando incluso antes de que yo dijera una palabra. Dijo que todo había salido mal. Que no habían comido bien en 3 días, que el Airbnb que encontraron tenía chinches, que papá estaba hablando de intentar vender uno de sus relojes para comprar un boleto de avión. Dijo que mamá nunca les dijo que me dejarían fuera, que dijo que fue su decisión, que asumieron que yo lo sabía y simplemente no quise ir. Le hice una pregunta. ¿A qué se refería mamá con «solo familia?» Hubo una larga pausa. Luego Ivy lo dijo en voz baja, como si no quisiera oírlo ella misma. Dijo: «Mamá les dijo que no era un viaje para extraños, que yo ya no era parte del núcleo familiar, que había tomado mi decisión hace años cuando me fui de casa y construí una vida que ellos no entendían. No me olvidaron. Me borraron.
Y ahora estaban arruinados, atrapados y humillados en otro país, tratando de volver a ganarse mi favor. No porque me quisieran, sino porque me necesitaban. Le dije a Ivy que les hiciera saber que el vuelo de regreso había sido cancelado permanentemente. Que si querían volver a casa, podían pagarlo ellos mismos. Ellos podían. No discutió. Esa noche reservaron los vuelos más baratos que pudieron encontrar. Una escala en Zúrich, otra en Toronto. Sin primera clase, sin champán, sin choferes privados, solo silencio. Aterrizaron 3 días después. Sin mensajes, sin llamadas. Pero yo ya estaba planeando la siguiente parte. Pensaban que llegar a casa era el fin del castigo. No tenían idea de que yo apenas estaba comenzando. Aterrizaron en Nueva York un domingo por la noche. Lo supe porque había redirigido su itinerario a mi bandeja de entrada semanas atrás, antes de cancelar los vuelos de regreso originales. Observé su viaje de reemplazo en tiempo real. 11 horas en clase económica, una conexión perdida y un retraso en la aduana que los mantuvo en el JFK hasta las 3 de la madrugada. Nadie envió mensajes, nadie llamó. Fue la primera vez en mi vida que mi mamá regresó de unas vacaciones sin presumir de ellas. Esperé 2 días más. Luego hice mi jugada. Presenté una solicitud formal para eliminar a mis 2 padres de la cuenta del fideicomiso conjunto. Legalmente tenía el derecho. El fideicomiso había sido creado a través de mi empresa y ellos figuraban como titulares secundarios limitados por conveniencia. Los había agregado porque pensé que les facilitaría la vida. Lo único que realmente hizo fue darles un conducto directo hacia la mía. Revoqué su acceso. Luego llamé al contador e hice auditar el fideicomiso. Cada transacción de los últimos 18 meses. Le di permiso para extraer metadatos, direcciones IP y ubicaciones de inicio de sesión. Al día siguiente me devolvió la llamada. Resulta que el viaje a Italia no fue la primera vez que usaron mis recursos. Había habido transacciones más pequeñas, cargos aleatorios en Amazon, reservas de hotel en Florida durante una conferencia de negocios a la que mi padre afirmó asistir, un paquete de spa cargado al fideicomiso a nombre de mi hermano el año pasado. Convenientemente reservado mientras yo estaba fuera del país. Lo habían estado haciendo a mis espaldas durante meses. Esa noche confronté a mi madre. No contestó el teléfono, así que le envié un correo electrónico formal, legal y frío. Enumeré los cargos. Adjunté el resumen de la auditoría. Le dije que el uso indebido del fideicomiso resultaría en una denuncia por fraude financiero y posible litigio civil. Respondió 2 horas después. El asunto era una sola palabra, ¿en serio? Dentro decía que estaba actuando como una extraña. Que no importaba cuánto dinero ganara, nunca estaría por encima de la familia. Que amenazar con demandar a mis propios padres era un nuevo nivel de bajeza, incluso para mí. Terminó con una frase que no esperaba. Deberías recordar quién te cambiaba los pañales. Me quedé mirando eso durante mucho tiempo. Luego abrí otra carpeta, la que había estado construyendo silenciosamente desde el primer día que se fueron a Roma. Capturas de pantalla, extractos, mensajes de voz. Lo compilé todo y se lo envié a mi abogada. Ya no estaba blufeando. Pero aquí es donde se puso raro. 3 días después, recibí una carta. No un correo electrónico, una carta en un sobre escrita a mano, sin remitente. Dentro había una nota de una sola página. No era de mi mamá, ni de mi papá, ni de ninguno de mis hermanos. Era de mi tío Marcus. No lo había visto en años. Era el único del lado de mi madre que realmente me agradaba. Callado, considerado, y extrañamente bueno para recordar cumpleaños. No estaba en la foto grupal de la sala VIP. Ni siquiera sabía que todavía vivía en el estado. Pero la carta era clara. Dijo que escuchó lo que pasó. Que mamá había presumido del viaje a Italia en una parrillada familiar semanas antes de que se fueran. Dijo, la tarjeta de Elodie lo hace todo posible, como si fuera una broma interna. Dijo que se mantuvo callado, pero no. Pensó que debería saber algo más. Aparentemente mis padres habían estado hablando de cambiar el fideicomiso,
de usarlo para construir algo más permanente, una propiedad familiar en algún lugar de las Catskills, una cabaña, o tal vez un complejo. Querían usar mi dinero para comprar el sueño de su jubilación, un hogar donde yo no sería bienvenida porque ahora era demasiado corporativa. Leí esa línea 3 veces. Demasiado corporativa ahora. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente y le di instrucciones de congelar todas las distribuciones salientes del fideicomiso de inmediato. Luego contacté a la agente inmobiliaria con la que mi padre había intentado trabajar discretamente. Ella confirmó todo. Ya habían estado viendo propiedades. La oferta debía hacerse esa semana. Iban a usarme para comprar una casa a la que nunca sería invitada. No los llamé. No les envié una advertencia. Dejé que se despertaran con el aviso legal, entregado por un mensajero a la mañana siguiente. Mi teléfono permaneció en silencio todo el día, pero sabía que el silencio no duraría, porque esto ya no se trataba solo de Roma. Se trataba de quiénes eran realmente cuando pensaban que no los estaba mirando. El mensajero entregó el aviso de congelación a las 9:41 de la mañana. Lo sé porque pagué extra para rastrearlo al minuto. Fue a la dirección de la casa de mis padres, a ambos con copias enviadas a mi hermano y hermanas. Para las 10:02 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. No respondí. A las 10:27, Ivy me envió un mensaje. ¿Qué es esto? ¿Estás demandando a mamá y a papá? A las 11:13 mi papá me llamó desde un número nuevo. Lo dejé ir al buzón de voz. Ni siquiera dejó un mensaje, simplemente colgó. Para el mediodía, mi mamá se quebró. Envió una nota de voz sin hola, sin formalidades. Dijo que no podía creer que llegara tan lejos, estaba atacando a las personas que me criaron, que estaba enferma de codicia. Dijo que la casa se suponía que era para toda la familia, incluso si yo elegía no ser parte de ella. Ese fue el momento en que finalmente respondí. Le dije que me reuniría con ella cara a cara. 1 hora, terreno neutral, sin acompañantes. Aceptó de inmediato. Nos encontramos en un pequeño café en Westchester al que solían llevarnos después de la iglesia los domingos. Llegó con sus gafas de sol puestas y no se las quitó. Parecía que no había dormido en días. No me molesté en pedir nada. Simplemente puse el archivo sobre la mesa, extractos bancarios, notas de la auditoría, la captura de pantalla de la cuenta del vino, el correo electrónico de la agente inmobiliaria, la carta del tío Marcus. Ni siquiera lo miró. Solo dijo, siempre quisiste hacernos quedar mal. Me reí. Ella no. Dijo que había avergonzado a toda la familia. Que Ivy y mi hermano no habían hecho nada malo y que estaba castigando a todos por un error menor. Dijo que se sentían inseguros sabiendo que podía cancelar sus planes en cualquier momento. Que yo tenía demasiado poder, como si fuera una especie de amenaza, como si yo no hubiera sido la que pagaba sus facturas médicas, sus préstamos, su estilo de vida sin sentido. Le dije que el fideicomiso estaba cerrado. Ella parpadeó. ¿Temporalmente? No permanentemente. Le dije que cada dólar se estaba moviendo fuera de esa cuenta, que lo estaba recuperando todo, legalmente, cuidadosamente y con documentación completa. La casa en las Catskills muerta. El viaje a Italia, ya revertido. La tarjeta desconectada. El informe de fraude pendiente. Dijo algo entonces que nunca olvidaré. No nos estás castigando a nosotros, Elodie. Te estás castigando a ti misma. Me levanté, dejé el archivo en la mesa y me fui. 3 horas después mi padre lo intentó, envió un mensaje diciendo que quería hablar de hombre a hombre. Respondí, no soy tu hijo. Luego llamó a Ivy. Preguntó si podíamos tener una reunión familiar, solo para aclarar las cosas. La querían en mi casa. Dije que no. Nos reunimos en la sala de conferencias de un hotel, territorio neutral de nuevo. Les hice firmar un formulario de visitante. Sin grabaciones, sin drama. Los 4 aparecieron, luciendo como si se dirigieran a un tribunal. Y tal vez, en cierto modo, así era. La reunión duró 40 minutos. Mamá intentó controlar la narrativa al principio, pero la detuve.
Puse grabaciones, mostré documentos, los hice sentarse con los hechos que habían estado ignorando. Cada cargo, cada mentira, cada vez que dijeron solo familia, y me dejaron fuera de la habitación. Mi hermano dijo, me di cuenta de que era tu dinero. Mi hermana dijo, pensé que mamá lo había hablado contigo. Nadie dijo lo siento. Ni una sola vez. Cuando terminó me levanté y les di los nuevos límites. No más dinero, no más cuentas, no más tarjetas, no más fingir que somos algo que no somos. Les dije que ya no estaba enojada. Simplemente estaba harta. Mamá dijo, ¿entonces qué? ¿Simplemente te vas a ir? Dije, sí. Preguntó qué debería decirle a la familia. Le dije que dijera lo que la hiciera sentir mejor. Luego me fui. Y esta vez no miré hacia atrás. La reunión terminó un jueves. Nadie se abrazó. Nadie se disculpó. Nadie se quedó para preguntar si estaba bien. Eso fue todo lo que necesitaba. Para el viernes por la mañana, comencé a bloquearlos uno por uno en todas partes. No lo anuncié. No advertí a nadie. Simplemente lo hice como sacar la basura. Mamá fue la primera, luego papá, luego a Ivy, luego mi hermano y su esposa, y luego los primos que de repente estaban preocupados pero que le habían dado me gusta a cada foto de Italia apenas una semana antes. Limpié los viejos chats grupales. Borré los álbumes de fotos compartidos. Puse mis redes sociales en privado y cambié mi contacto de emergencia a mi abogada. Incluso eliminé los nombres de mi familia de la lista de acceso de respaldo para mis cuentas médicas y financieras. Habían tenido acceso silencioso a mi vida durante demasiado tiempo. Esa parte terminaba ahora. La cuenta del fideicomiso se cerró oficialmente el lunes. Los últimos fondos se transfirieron a una nueva cuenta de empresa bajo mi nombre únicamente. La aseguré con identificación biométrica, autenticación de 2 factores, todo. No porque pensara que la hackearían, sino porque había aprendido algo importante. La confianza, una vez rota, no se remienda. Permanece rota. El reembolso de la cata de vino se procesó esa misma semana. Amex devolvió el monto total. Tomé esos $11.500 y los doné a una organización sin fines de lucro local que proporciona vivienda a mujeres que salen de situaciones de abuso financiero. Se sintió poético. Ellos usaron mi dinero para beber. Yo usé su error para ayudar a otra persona a escapar. Una semana después mi mamá intentó contactarme a través de mi vieja amiga de la secundaria, Emily. Me envió un mensaje de la nada. Oye, tu mamá ha estado tratando de comunicarse contigo. Dice que no respondes. ¿Todo bien? No respondí. Simplemente agregué a Emily a la lista de bloqueo. 2 días después, alguien dejó un mensaje de voz desde un número desconocido. Sin nombre, solo, hola, Elodie. Solo creo que todo esto se ha salido de control. ¿Podemos hablar como una familia normal? Llámame. Era mi hermano. Lo escuché 2 veces, luego lo borré. Después de eso, recibí un correo electrónico de una cuenta de Gmail al azar. Sin asunto. Dentro había una sola oración. No queríamos perderte. Me quedé mirando eso durante un minuto entero. No estaba firmado, sin disculpas, sin un reconocimiento real, solo una vaga frase a medias, como si yo fuera un par de gafas de sol olvidadas en un taxi. Fue entonces cuando lo entendí. No se arrepentían de lo que hicieron. Se arrepentían de haber perdido el control sobre mí. De eso se había tratado todo este tiempo. No de las vacaciones, no del dinero, sino del control, la capacidad de usarme, de hacerme sentir culpable, de doblegarme en cualquier versión de Elodie que necesitaran. La que pagaba las cuentas, arreglaba los desastres, sonreía a pesar de todo, y ahora, ella se había ido. No hubo una gran explosión, ni una demanda, ni un montaje de venganza, solo silencio, un silencio agudo y deliberado. Y dentro de ese silencio comencé a construir algo que nunca tuve con ellos. Paz, límites y una vida de la que ya no se les permitía tomar prestado. Han pasado 7 meses. No lo han intentado de nuevo.
Quizás finalmente me creen. O quizás simplemente han pasado a alguien más que pueda pagar la cuenta. De cualquier manera, no me importa. No extraño la falsa cercanía. No extraño la obligación. No los extraño a ellos. A veces la gente dice cosas como, la sangre es más espesa que el agua. Pero siempre olvidan la versión completa. La sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. La familia no es con quien naces. Es quien aparece, dice la verdad y no espera un pago por ello.